Muy bien, pues me da mucho gusto dar inicio a esta conferencia titulada La seguridad informática en el quehacer diario del abogado contemporáneo. Voy a estructurar esta plática con varios puntos fundamentales. Hablaremos sobre la seguridad y su comprensión. Analizaremos estos conceptos no solo de la seguridad, sino de la percepción de la seguridad y sus interrelaciones. Las bases de comprensión en cuanto a programación se trata. La programación orientada a objetos, el proceso de abstracción, datos, funcionalidades, clases, encapsulamiento, polimorfismo y herencia. También hablaremos ya al final de la charla sobre los sesgos de percepción del riesgo, qué son, y los modelos de comportamiento. Muy bien, entonces para tales efectos voy a decir que la seguridad se ha visto en la práctica que son dos cosas, una sensación y una realidad. Podemos estar seguros aún cuando no nos sintamos seguros y podemos sentirnos seguros aún cuando esto no sea así. Vamos a separar estos conceptos y a ir estudiando sus interrelaciones. Si no caemos en un estudio dedicado sobre todos los temas que se interrelacionan con la seguridad informática, naturalmente nos vamos a sentir inseguros. Y es cuando entramos en el tema del teatro de la seguridad, ¿sí? Este es provocado por el desconocimiento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a adentrarnos en un primer esquema en el que vamos a ir viendo cómo es que se va a ir desarrollando este trabajo de programación que, como sabemos, está al interior de nuestro hardware. Todos sabemos que las computadoras tienen un hardware, ¿sí? Estos componentes físicos, como son la tarjeta de procesamiento, la tarjeta de video, el procesador que va inserto en esta tarjeta de procesamiento, el disco duro, ya sea rígido o no, etcétera. Pero este hardware está manejado por un lenguaje de programación. Ya hemos aprendido en la escuela que el lenguaje de programación que manejan los computadores está basado en un sistema binario. Pero hay varios estilos de programación en los que influye este lenguaje. En el estilo de programación orientado a objetos, ¿sí? Tenemos que se va dando una suerte de jerarquización en cada uno de los productos u objetos que vayamos programando. Vamos a ver también de que cuando ya tenemos esta idea de que vamos a ir realizando un ejercicio de jerarquización programática en el lenguaje informático, entramos en otro tema, y es el de que para ir organizándonos en cuanto a esta jerarquización que venía comentando, debemos de crear objetos. Estos objetos, dentro de, por supuesto, este lenguaje de programación orientada a objetos, nos reduce a lo que vemos en pantalla: la programación de un objeto a través de un proceso de abstracción. ¿A qué se refiere este proceso de abstracción? Es en el proceso donde observamos cómo el programador va generando aquellas características del objeto que a la postre será creado en el mundo virtual. Este objeto, como vemos en pantalla, tiene datos y tiene funcionalidades.
se dice que los atributos son los datos y que los métodos son las funcionalidades. Vamos a pensar entonces de que cuando estamos creando estos objetos, también vamos creando unas clases, ¿sí? Porque estos objetos van a conformar dentro de nuestro proceso de abstracción una plantilla, ¿sí? Que nos va a servir de base para poder organizar nuestro trabajo de programación. ¿De qué me refiero cuando hablamos de la organización del lenguaje de programación? En que dejamos este aspecto jerarquizado, prelativo, en donde vamos de mayor a menor, y pasamos a un mejor sistema en el que los objetos ya no están jerarquizados de esta manera, pero sí es cierto que están intercomunicados con sus específicos datos y funcionalidades. Volviendo a lo que comentaba hace unos momentos, cuando ya tenemos esta noción de las cosas, nos vamos a remitir, como decía, al tema de la plantilla, ¿sí? En el tema de la plantilla vemos que luego del proceso de abstracción y de la creación de nuestro objeto principal, ¿sí? Vamos generando un objeto, pero que ya está propiamente identificado con atributos y métodos específicos, tal como lo podemos ver en pantalla. Ya tenemos que el objeto que creamos, que programamos, ya tiene ciertos atributos, como en el derecho, el nombre, los apellidos, el correo, la contraseña o el estatus de premium en un determinado sistema o plataforma informática. ¿Qué significa premium? Que tienes acceso a mayores funcionalidades que un usuario regular. Ahora, también dentro del proceso de abstracción se fueron creando los métodos, como iniciar sesión, cerrar sesión, editar perfil, que si se dan cuenta son funcionalidades de este objeto que va generando una plantilla, porque no dice el nombre todavía. Podemos nosotros ir programando a través de diversos comandos como el get o el set qué nombre vamos a colocarle a este objeto. Por supuesto, esto se programa de manera abierta para que el usuario ingrese este campo y el sistema lo retome para cada uno de los objetos que vamos viendo en pantalla. Esto ya de una manera un poco más trabajada, más desarrollada, como vemos, con mayores funcionalidades y métodos, nos va a ir permitiendo pensar en que ya tenemos una verdadera plantilla. Y ya es que podemos ver cómo esta plantilla le llamamos clase, ¿sí? Vamos a ver cómo cuando jalamos esta clase en nuestro código de programación, ya se nos facilita enormemente el hecho de ir generando objetos. A este proceso se le denomina instanciar. Bueno, entonces como vemos en pantalla tenemos una clase, una plantilla general y diversos objetos que a futuro irán tomando diversas formas, diversos estatus, con funcionalidades, métodos distintos. Muy bien, entonces vamos a la idea de cómo esta clase genera un polimorfismo en cuanto a la generación de los objetos que estamos estudiando. Aquí vemos, por ejemplo, cómo una misma clase que se llama usuario genera objetos con diversos atributos. Esto pudiera darse como, por ejemplo, en mi caso que soy profesor, tengo necesidad de generar en una plataforma
usuarios, pero no solamente yo como el administrador de la plataforma genero objetos de usuarios, sino que también necesito generar usuarios especiales con otros atributos y funcionalidades o métodos divergentes, como por ejemplo un moderador, como por ejemplo el propio profesor, que tendrá otras funcionalidades diferentes a las del usuario estándar, que es mi estudiante, el cual abordará o no determinados cursos. Por lo tanto, pues vemos cómo claramente se necesita que la clase plantilla que nace del proceso de abstracción tenga la posibilidad de generar diversos objetos y no acotar la generación de estos objetos a un solo modo, a un solo modelo de trabajo. Muy bien. Aquí hay otros 4 pilares que pudiéramos también incluir dentro de esta temática, que son considerados los pilares de la programación orientada a objetos. Aquí tenemos el proceso de abstracción, que ya he comentado hace unos momentos, como este proceso de la generación de los datos y de los atributos de los objetos que tenemos que programar. También vamos a abordar ahora sí el encapsulamiento como esta característica que se debe de construir para efectos de proteger la información que se encuentra dentro de nuestros objetos. El encapsulamiento le brinda seguridad informática al programador y a la postre a los empresarios y a los consumidores o a las instituciones que utilizan este software. El polimorfismo tiene que ver con las clases o las plantillas para generar los diversos objetos, para instanciar esta generación de objetos, pero con diversas características compartiendo una misma plantilla. Y la herencia es mucho como en la vida real. Una clase padre puede ir generando clases hijo y consecuentemente heredando atributos o métodos de funcionalidad de las clases primarias, ¿sí? Por eso se van heredando ciertas características. Vamos a dejar un poquito este tema, ¿sí?, del cual he querido dejarles estos breves y básicos conceptos sobre programación, ya que he visto cómo las personas desconocen en su totalidad el interior de la computadora, aunque fuera virtualmente, no solamente físicamente, sino de manera virtual. Algunos nos hemos aventurado a abrir una máquina, a componerla incluso, pero otros también nos hemos aventurado a entrar en el análisis del lenguaje de programación de nuestras terminales informáticas. Lenguajes de programación existen muchos. Tenemos el Pascal, Visual Basic, LPC, C++, etcétera, ¿no? El famoso HTML, por ejemplo. Cada uno de estos lenguajes tiene sus particularidades y por eso para el estudiante, sobre todo para el abogado, es trascendente conocer todos estos conceptos y ver cómo convergen y divergen a la luz de la seguridad informática. De lo contrario, estamos condenados a perder nuestra información o que un intruso virtualmente acceda a nuestra terminal informática apropiándose de datos que posiblemente puedan lesionar nuestra actividad profesional. Por lo tanto, sentirnos más seguros es importante en este tipo de temas. Pero ahora vamos a ver la diferencia, y era lo que decía al principio de esto, en cuanto a la percepción de la seguridad y a la seguridad verdadera, ¿sí? Si vemos a la seguridad desde el punto de vista económico, no me dejarán mentir en el sentido de que hemos visto actualmente cómo se nos ofrecen un sinnúmero de productos que nos ofrecen seguridad. Si no
es que nos ofrecen un poco más de seguridad, nos ofrecen esta percepción de seguridad. Si vamos a comprar, por ejemplo, un sistema de circuito cerrado, hacemos un sacrificio económico, de tiempo, de esfuerzo, ¿sí? Sacrificamos a lo mejor comodidad de nuestro centro de trabajo para ir colocando las cámaras, el CPU, la base de procesamiento para los videos que vayamos capturando. Entonces, a veces se cae en cuenta de que la pregunta que uno debe de hacerse es, ¿en realidad necesito más seguridad o vale la pena realizar el sacrificio en pro de la seguridad? Algunos tenemos sistemas de seguridad y algunos no los tenemos. Esto depende de las cosas preciadas que tengamos, de la zona donde vivamos, sobre su seguridad, inseguridad, si vivimos solos o no, de qué nivel de riesgo estamos dispuestos a aceptar. Hay diversos sacrificios diarios que vamos realizando para aumentar la seguridad, es decir, en pro de la seguridad, y no nos damos cuenta al grado de que se automatizan. Por ejemplo, cuando pongo doble llave al carro, a la casa, le pongo la alarma. Cuando conducimos en un automóvil y bajamos la velocidad. Cuando tomamos un camino iluminado versus uno oscuro. Todas las especies lo hacen en su entorno natural. Algunos animales lo hacen mejor y otros no. Obviamente los que lo hacen mejor sobreviven y trascienden. Dejan otra generación y continúan en su desarrollo de vida. Los que no son buenos para estos riesgos, sacrificios de seguridad, para la percepción, para la interpretación de los datos de seguridad en su entorno inmediato, perecen. Parecería entonces que los seres humanos somos una sociedad excepcionalmente capacitada para afrontar todos estos riesgos. Sin embargo, los hechos han demostrado lo contrario. ¿Respondemos entonces los humanos a una sensación de seguridad o a la realidad de la seguridad? ¿A qué respondemos? ¿A que realmente estamos seguros o a que nos sentimos seguros? La mayor parte del tiempo la percepción de la seguridad coincide con la realidad. La percepción se encuentra aquí adentro y la realidad afuera. Para esto vamos a analizar rápidamente el tema de los sesgos en la percepción del riesgo. ¿Qué es un sesgo en sí? ¿Cómo nos maneja la Real Academia de la Lengua Española el término de sesgo, ya que tiene que ver con un concepto mental? El sesgo es un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, persona o grupo en comparación con otra, generalmente de una manera que se considera injusta. Hay un sesgo, por ejemplo, de los que vamos a comentar, que es el sesgo de confirmación. Las personas se ha visto que aceptan con mayor facilidad datos congruentes con sus creencias, con sus ideologías, mientras que rechazan los contrarios. Ignoramos la evidencia contra nuestros modelos de pensamiento, incluso si es una información convincente. Entonces, para que llame nuestra atención, tendrá que ser extremadamente convincente. Vemos lo complejo para llegar a nuestra finalidad, que es transmitir el conocimiento. Otro sesgo puede ser la tendencia a exagerar los riesgos espectaculares e inusuales. La tendencia también a minimizar los riesgos comunes. Lo desconocido es visto como más riesgoso que lo familiar. Un ejemplo, las personas temen ser secuestradas por un extraño, cuando los hechos han arrojado
que muchas veces estos secuestros se producen por un familiar. En el caso de los menores es mucho más clara esta tendencia. Los riesgos personificados son percibidos como mayores que los riesgos anónimos. Aquí tenemos otro sesgo. Si una persona tiene nombre o si un hecho tiene nombre, tiene autor, es más temido. Por eso las atribuciones de atentados. Otro es que la gente subestima los riesgos en situaciones donde tienen el control y los sobreestiman en situaciones donde no los tienen. Así que cuando te subes en una motocicleta, cuando te subes en un parque de diversiones a la rueda de la fortuna, minimizas los riesgos. Dices, me voy a subir, no importa, todo va a salir bien. Pero el riesgo existe, está latente y hay que tenerlo presente. Pero si te fuerzan a tomar un riesgo delictivo, donde el nivel de control que uno tiene decrece, voy a exagerar los riesgos porque claramente no tengo control sobre el suceso. Por eso, si alguien viene y me propone una actividad delictiva, de entrada yo le digo que no, porque supone un riesgo importante para mí. Otro sesgo es el anumerismo, ¿sí? Hay un ensayo muy interesante del hombre anumérico, ¿sí? Que para quien guste consultarlo, en donde se explica esta incapacidad que tienen las personas para interpretar de forma adecuada los datos, las estadísticas y los números que se presentan en el día a día, para que con esto se interpreten tomando mejores decisiones de seguridad. Otro sesgo muy interesante es el de la heurística de la disponibilidad. Esta heurística de disponibilidad cumple una función como cuando programamos, cuando analizamos la informática, de filtro seleccionador de la información. Es un atajo mental para acceder a cierta información. Entonces tenemos que en la heurística de la disponibilidad, la información que se repita todos los días en mayor cantidad de ocasiones, por ser la más accesible, será la más aceptada. Lo normal, lo inducido con noticias inusuales. Esto es lo que hacen los periódicos, repiten una y otra vez noticias inusuales, tanto que cuando algo deja de ser noticia por volverse tan común como un accidente de tránsito, como violencia intrafamiliar, deja de ser noticia. Entonces respondemos ante las historias también más que a los datos. En el teatro de seguridad tenemos un muy interesante ejemplo en el que la industria farmacéutica demuestra su lucha diaria contra un modelo de comportamiento que no le gusta. Hubo un caso en Estados Unidos donde se envenenó un medicamento. La gente empezó a tener temor porque se corrió la noticia de que este medicamento se encontraba envenenado. La industria farmacéutica respondió con un ejemplo que yo creo que va a quedar muy claro para ver esta percepción de la seguridad versus la realidad de la seguridad. ¿Cómo lo combatió? Haciendo sentir más seguros a los consumidores, pero no dándoles una seguridad real. Generó estas tapas que son más difíciles de retirar, ¿sí? Estas tapas de seguridad que contienen un sello de seguridad, el cual se rompe una vez que presionas y destapas la botella. Ya con eso las personas se sienten más seguras porque tienen una percepción de seguridad, pero podemos presentarle también a los envenenadores un catálogo muy amplio de cómo lograr acceder al envenenamiento del medicamento a pesar de esta percepción de la seguridad, como puede ser una jeringa, etc. Es decir, estamos ante un teatro de la seguridad que no tiene ninguna aportación en la seguridad real, pero sí le da a las personas
esta percepción de seguridad. Entonces, el consumo de productos que hacen sentir segura a la gente, pero que en realidad no hacen nada, es muy importante, no solo para el informático, para el abogado, entenderlo para poderlo enfrentar. La gente hace concesiones cuando se siente segura, te dice que sí, y esto lo puedes hacer de dos formas: haciendo que las personas estén seguras y esperar que se percaten de ello, o simplemente pueden hacer que la gente se sienta segura. ¿Qué hace que se den cuenta de que están seguras? Entender qué es la seguridad, cuáles son los riesgos, las amenazas, las medidas previas, cómo funcionan, cómo se puede prevenir el riesgo. Y esto lo comenté un poquito en la introducción del lenguaje de programación orientado a objeto. ¿Qué hace que no se den cuenta? Decíamos al inicio de la charla, el desconocimiento. El modelamiento, entonces, que es parte de la respuesta ante estas situaciones de seguridad, se basa en el raciocinio. La sensación se basa en la intuición. Un modelo es una representación inteligente de la realidad. Existen modelos como diversos, como por ejemplo, no es lo mismo el modelo de supervivencia de una persona que vive en la selva al modelo de una persona que vive en Ciudad de México. Muy diferente. Si yo voy a la selva, o antes si yo iba a la selva, podía morir en un día. Pero si yo llevo al hombre de la selva a Ciudad de México, a la gran urbe, él puede perecer en un día. Otro modelo es el de los cinturones de seguridad. Cuando era yo niño, no se utilizaban prácticamente los cinturones de seguridad. Era casi un adorno. Hoy en día te subes al vehículo y el copiloto prácticamente te está pidiendo que te lo pongas. Es muy común. La norma lo ha impulsado a formar parte del modelo de comportamiento. Otro modelo de comportamiento que no podemos olvidar es el de los años 50, donde el cigarrillo en Estados Unidos de Norteamérica era mucho más aceptado, ¿sí? Hace unos años ya se empezó a prohibir el espacio para fumadores. Se empezaron a instituir los espacios libres de fumadores. Pero, ¿qué se decía en los años 50? Que no era riesgoso, no era peligroso, no estaba demostrado un daño para la salud. Estos modelos entonces cambian. Mejoran día a día, porque las personas van cambiando a medida que pasa el tiempo. La realidad no es estática, cambia. Con el tiempo, estos modelos se van al inconsciente. Ahora pensemos cómo se afronta la seguridad en Internet. Hoy afrontamos la seguridad en Internet de la misma forma que lo hacían los que trabajaron en la primera generación de Internet. ¿Cómo lo harán nuestros hijos? En base a estas preguntas es que tomamos mejores decisiones de seguridad. Quiero finalizar y cerrar esta charla comentando que cuando tuve la oportunidad de viajar a realizar mis estudios sobre economía, una institución educativa en Ciudad de México me dio acceso al centro de cómputo y a su laboratorio institucional general, lo cual me permitió analizar todas estas situaciones en el momento en que Internet llega a México, en el momento en el que ya los servidores se estaban conectando vía remoto entre todos los países del mundo. Para mí fue impresionante poder ver este avance. Ya existían los sitios de Internet, había mucho mayor apertura para los que lo recuerdan. Sin embargo, nunca me imaginé la situación actual en cuanto a la limitación del uso de Internet. Sí me imaginé el desarrollo tan amplio que ha tenido y me siento preparado para instrumentar todas las herramientas que la informática nos otorga. No hay ningún límite. Yo quiero invitarles a que comprendan las bases de la informática, porque todo esto, este candado, el título, mi nombre que aparece aquí abajo, el video, las plataformas,
las transmisiones streaming o no, todo se puede hacer, porque el lenguaje informático es lo que nos permite generar un mundo virtual dentro de un mundo real. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Me despido. Mi nombre es Sergio Javier Cedillo Rosillo. Un fuerte abrazo.